Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Sí. Al centro. ¿Está preparada? Hace mucho tiempo hubo una chica que le hablaron de Cristo. Ella buscó durante muchos años algo que no tenía y alguien le habló de Jesús. Y ella tenía problemas, depresiones, angustia en su vida. Y cuando le hablaron de aquel Jesús, entregó su corazón a Dios. Y ella vivía para Jesús. Ese era su primer amor. A todo el mundo, en el trabajo, en su casa, por la calle, a sus amigas, a todo el mundo le hablaba de Jesús. Porque dice la palabra que de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca, ¿verdad? Y ella tenía en su corazón a su primer amor, a Jesucristo. Estaba loca de contenta, igual que cuando tú te convertiste, como cuando yo me convertí, que le hablaba a todo el mundo de Dios. Pero ¿sabe lo que pasó? Que un día, ella se descuidó. Quizás menospreció un poco a Jesús. No llegó a valorarlo como al principio. Se deprimió y entonces el enemigo, el diablo que está al acecho alrededor nuestro, como buscando a quien devorar, dice la palabra, se dio cuenta que había bajado su fe, que se había entristecido, que ya no era tan feliz porque se distrajo con otras cosas. Entonces, en ese momento que el diablo se dio cuenta de aquello, le lanzó un dardo, le puso una tentación. Ponte para allá. Y le mostró los deseos de la carne. La carne se fue con ella. Al estar descuidada ella, empezó a jugar con las cosas de la carne. Conocéis la historia de Sansón, ¿verdad? Empezó a jugar con hombres, empezó a jugar con bebidas, empezó a beber alcohol, empezó a distraerse. Y una vez que la carne la había atrapado de alguna forma, pues la carne, ya Cristo no llegó a ser el centro de su corazón, sino que desplazó a Jesús, seguía en su corazón. Imagínate que este estrado es el corazón de ella, y seguía todavía Cristo en su corazón, pero ya no estaba donde tenía que estar, ya no estaba en el centro, sino que ahora el centro lo estaba ocupando las cosas de la carne, como nos dice el apóstol Juan. Y el diablo volvió a lanzarle un segundo dardo a esta chica, y ese segundo dardo eran los deseos de los ojos. Eso es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de vosotros. Ese deseo de los ojos le puso el mundo en sus manos, empezó a ponerle hombres, empezó a maquillarla de las cosas del mundo, se distrajo haciéndose ver de que ella ya valía más que antes. Los deseos de los ojos, miraba esas cosas que no tenía que mirar,
entrando en internet y en otros lugares que no tenía que tocar. Y cuando el diablo la cameló, cuando el diablo la endulzó con los deseos de los ojos, ya en los deseos de los ojos ocupó un lugar que no tenía que estar, desplazando a Jesús un poco más alejado de su corazón. Y cuando, por si fuera poco, estos dos clases de deseos, el diablo se aprovechó otra vez. Y entonces vino hacia ella otra de las cosas que nos dice el apóstol Juan, que es la vanagloria de la vida. Y esa vanagloria se enroló de tal forma en el corazón de esa chica que ya no veía otras cosas, ya quería disfrutar de los placeres de la vida, quería vivir al ritmo que vive el mundo, quería hacer aquellas cosas que la Biblia le prohibía en un principio cuando conoció a Cristo, pero ella no oía, ella no escuchaba, ella estaba distraída, su corazón estaba endulzado con la vanagloria de la vida, con las cosas del mundo, y la vanagloria de la vida ocupó también en ella un lugar que tampoco tenía que ocupar en su corazón, desplazando a Jesús mucho más lejos, aunque estaba en su corazón, pero lo desplazaba. Y estas tres cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, se resume en uno solo. Ese uno solo es el yo, la vieja naturaleza de Adán, el yo. El yo era lo que le faltaba ya a ella para hacerla polvo. Ella se creía ya mejor que nadie, miraba a los demás por encima del hombro, se creía superior a todo el mundo, la más guapa, la más inteligente. Aquí estoy yo, que soy la que más valgo, ya no necesito nada. Ya con estas cosas estoy contenta y satisfecha. ¿Para qué voy ahí, a los pies de Jesús? Ya tengo todo lo que deseaba. Ahora me encuentro feliz, ahora me encuentro bien. Pero no se dio cuenta de algo. Y es que el diablo nunca te da nada gratis, sino que cuando reúne estas tres clases de cosas, ¿sabe lo que hace? Se pone alrededor de ella. Y entonces una vez que está alrededor de ella y la tienen atrapada, entonces la maltratan, la apalean, la hieren, como el hijo pródigo, la dejaron medio muerta, porque el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir tu alma. Entonces, en su angustia, cuando ella se dio cuenta de que el diablo la había engañado con las cosas del mundo, de los ojos, de la carne, con la vanagloria de la vida, cuando se dio cuenta, todavía le quedaba aún un poco de fuerzas para clamar a ese que un día la había sacado de estas cosas. Se dio cuenta, reaccionó como el hijo pródigo. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamada tu hija, pero óyeme, estoy destrozada, estoy que no puedo más, estoy destrozada, no puedo más, ayúdame, Señor, perdóname por haber vuelto otra vez atrás, perdóname por haber escogido las cosas del mundo, por haberte rechazado a ti, perdóname, Padre, porque no merezco ser hija tuya, pero yo sé y creo en tu misericordia. Sé que tú eres el único de volver a sacarme del lodo de este mundo. Sé que tú eres el único que me puede dar fuerza, el único que puede empezar una nueva vida en mí. Y Cristo la oyó, Cristo la escuchó. Entonces Jesús, al oírla, reaccionó contra esas cosas que tenía en su corazón. Y ya aquellas cosas que ocuparon su corazón, Jesús fue valiente. Jesús es un guerrero, hermano. Es el Dios de dioses y Señor de señores. Y volvió a ocupar su corazón. Aleluya. Gracias, Dios. Santo, santo, santo. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Dios, por tu amor y misericordia. Padre, gracias que tú eres bueno. Señor, en estos momentos, Espíritu Santo, pongo esta palabra delante de ti.
Que tú, Señor, guíe estos vasos, estos labios de barro, este vaso, Señor, donde mora la plenitud del Espíritu Santo. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Padre. Haz tú el trabajo que tienes que hacer en cada vida, en cada corazón. Señor, glorifícate tú en estos momentos y que no nos vayamos de aquí igual que hemos entrado, sino que tú hables claramente a nuestras vidas. Espíritu Santo, toma tú el corazón de cada persona que está oyendo esta palabra, que tú bendigas tu palabra y tú la multipliques, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mira, antes de dar paso a la palabra, quiero decirte algo que digo en algunas iglesias cuando me invitan a predicar, y es que en todas las iglesias del mundo cristianas se habla de Dios, ¿verdad? Normal que se hable de Dios. En todas las iglesias del mundo cristianas se habla de Jesús. Y hay de nosotros si no se hablara de Jesús, ¿verdad? Pero en pocas iglesias se toca el tema del Espíritu Santo. Quizás se da de pasada, en la predicación de pasada, pero es tan importante, queridos hermanos y hermanas, y sobre todo aquellos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo que Dios puede hacer a través de ti. Entonces el Espíritu Santo es una persona la cual Dios ministra, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad?, que ministra a través de ti. Es una persona que quiere hacer grandes cosas y maravillas. Yo cada día me quedo más impresionado con el Espíritu Santo. Llevo 44 años con Cristo. Y desde que recibí, como he dicho antes, ese primer bautismo del Espíritu Santo, el Señor me deja asombrado, me deja maravillado. Yo he sido bombero en Málaga, en el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Soy bombero, aunque ya estoy jubilado, pero lo sigo siendo. He estado 31 años en el cuerpo y he visto cosas tremendas. He visto milagros maravillosos, hasta muertos de resucitar. Es tremendo. ¿Quién tiene el mérito? ¿Yo? No. Lo tiene el Espíritu Santo. ¿Amén? Y yo no quiero, como digo a los hermanos allí en el palo muchas veces, mira hermano, yo no quiero una iglesia que vengamos de domingo a domingo y terminamos, nos saludamos, adiós, hasta la semanita que viene. Yo no quiero una iglesia así, hermano. Yo quiero una iglesia como la antigua iglesia primitiva. ¿Amén? Esa iglesia que por donde iba aquellos discípulos, iba sanando enfermos, iban echando fuera demonios, iban llevando la palabra y había milagros, señales y prodigios. ¡Amén! ¡Aleluya! El Señor es así, hermano. Yo no quiero una iglesia porque se convierte, sí, al final, vale, eres salvo, va al cielo, pero es una vida monótona. Yo no quiero esa clase de vida monótona. Yo quiero una vida llena del fuego del Espíritu Santo. ¡Amén! Que por donde vayamos, dice la palabra que por donde Pedro iba, aún la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Y yo quiero que por donde yo pase, no para mí, sino para la gloria de Dios, que pase algo. Amén. A veces cuando hago un llamado allí en el palo, pasan, o en otra iglesia pasan, hermano, y empiezo a orar por enfermedades de ellos. ¿Y sabes qué? Que no siempre se sanan los enfermos. Hay algunos que sí, otros que no. Bueno, ¿y a mí por qué me ha sanado y a este o a esta no? Pero ¿sabes lo que pasa, hermano? Que Dios a lo mejor no lo ha sanado de eso que hemos estado orando por esa persona, pero ha habido algo interior que ha cambiado en esa persona. Siempre, siempre, siempre el Espíritu Santo nos maravilla. El Espíritu Santo hace milagros, señales, prodigios. Una vez se los vemos, otra vez no los vemos, pero Él lo sigue haciendo. Amén, aleluya. Y yo lo creo porque yo lo he visto, hermano. Y lo seguimos viendo cada semana. Y los hermanos son testigos que allí en el palo es que hacemos eso. Yo me he criado con esta doctrina de nuestro hermano Daniel del Vecchio. Aleluya. Esta doctrina que muchas veces nos toman por locos por ahí. Entonces decimos, no, es el Espíritu Santo, hermano, el que tiene el poder y toda la gloria. Pues por eso en esta tarde, querido hermano, quiero hablarte en Mateo 16, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Mateo 16, desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Y hermano, en esta tarde quiero hablarte algo acerca del poder de la negación. El poder que hay en negarnos a nosotros mismos. El poder de la negación. En un principio, cuando Dios hizo el mundo, cuando creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, allí todo era perfecto, ¿verdad? Eso lo sabemos. Allí en aquel lugar del Edén, en el paraíso, todo era perfecto. Ellos, nos dice la palabra, que caminaban con Dios, Adán y Eva, por las tardes, en el frescor de la tarde. Caminaban por aquel jardín y aquello, no sabemos qué tiempo pasó antes de la caída, no se sabe. Pero la verdad es que el tiempo que estuvieran allí, de aquella forma, de aquella manera, estaban gozándose todos con Dios, ellos dos, con Dios. No había sufrimiento, no había enfermedad, no había muerte. ¿Qué más vamos a pedir? Aleluya, aquello era maravilloso. Dios le dio a Adán un solo mandamiento. Uno. Nosotros tenemos hoy en día la palabra de Dios, nuestra Biblia, que se compone de 66 libros, ¿verdad? 3 millones de letras, 31.000 capítulos y 1.189 versículos, ¿vale? Son muchos, muchas letras, 3 millones de letras. Pues a Adán y Eva no le dejó esto. A Adán y Eva le dejaron un solo mandamiento, un solo versículo le dejó a ellos. Gloria a Dios. Y vemos en Génesis capítulo 2, para coger un poco el hilo. Génesis 2, versículo 16, nos dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. El único mandamiento. Ya no le dejó otro. El único mandamiento. Vemos por las Escrituras que el diablo, en forma de serpiente, ¿verdad? Como sabemos, vino a Eva, la engañó. Y ambos quebrantaron el único mandamiento. No la cantidad de mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo luego Jesús, etcétera, etcétera. Sino que quebrantaron aquel único mandamiento. Ese mandamiento, entre otras cosas, quizás la más importante, ¿sabe por qué lo quebrantaron? Ellos, por no querer negarse a sí mismos, por ser como Dios. El diablo le dijo: si comes de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis. Y ellos no se negaron a su voluntad, hicieron lo que le dieron la gana. Quebraron el único mandamiento que Dios le dio. Mira, hermano, cuando yo hago algo por mi propia cuenta, imagínate que a veces me ha pasado que en mi casa se me rompe el grifo de la cocina, empieza a perder agua,
Una zapatilla, que eso no tiene nada que hacer. Y entonces pues voy yo, a mi mujer: nena, no te preocupes, que yo voy a la ferretería, compro la gomita, ¿verdad? El retén este, y yo lo arreglo. Tú déjame a mí, que yo lo arreglo. Y ahí va el gran Carlos, Ay, aquí estoy yo. Lo hice no hace mucho, el grifo de la cocina. Aquí está el gran Carlos, que lo arregla todo. Corto el agua, le quito el tornillo al grifo, la tuerca, le pongo su zapatilla nueva, le doy al agua y empieza el grifo a tirar más agua que antes. Ay, Dios mío, mi mujer, ¿qué ha hecho? No decía que tú lo arreglabas. Yo me quedé, digo, uy, es verdad. Lo volví a desmontar 2 o 3 veces, a ponérsela de una manera, de otra, ¿verdad? El grifo cada vez perdía más agua, hermano. Digo, ¿me habrán dado la zapatilla mala? que esté rota. Pero de pronto pensé, digo, Dios mío, esto lo hago yo. El gran Carlos. Lo estoy haciendo yo por mi cuenta. ¿Sabes lo que hice? Me puse de rodillas al lado del grifo y clamé a Dios. Le digo, Señor, que no sea yo, que seas tú, porque por mí es un desastre todo lo que hago. Le volví a poner la zapatilla al grifo, al Espíritu Santo se lo pedí, abro el grifo, ni una gota de agua. No solamente me ha pasado con la zapatilla del grifo, me ha pasado con el ordenador, con el portero electrónico, con cualquier cosa que yo en la casa le meto mano a casi todo, no a todo. Jimmy sí le mete mano a todo en la iglesia, es humanita, pero yo no, yo soy torpe. Entonces, con esto te quiero decir, querido hermano y hermana, que lo que yo hago es un desastre. Cuando yo lo hago por mí mismo, por mi propia cuenta, es un verdadero desastre. En aquella ocasión, Adán y Eva ignoraron el mandamiento de Dios. Vamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Vamos a comer del árbol, quién sabe, a lo mejor seremos como dioses, como Dios. Y metieron la pata, ¿verdad? Cuando no nos negamos a nosotros mismos y hacemos las cosas por nosotros mismos, por lo menos a mí, me sale como un verdadero desastre. Mientras no te niegues a ti mismo, hermano, Cristo no puede ser el centro de tu vida. Habéis visto la obra de teatro que se ha hecho, ¿verdad? Jesús era el centro de la vida de la hermana cuando se convirtió, pero cuando ella quiso hacer las cosas a su manera, a su forma, con sus métodos, con su ingenio, de la forma que creía conveniente, el diablo aprovechó aquello, como lo aprovechó en Adán y Eva. Entonces Jesús se desplaza porque Dios es un caballero y Él te respeta y hace las decisiones que tú tomes por ti mismo. Entonces cuando Jesús se desplaza a un lugar, ese lugar del corazón nunca podrá estar vacío. Que lo sepas, no hay nadie que tenga el centro de su corazón vacío. O está Dios o está el enemigo. O está Dios o están las cosas del mundo. Entonces, querido hermano, cuando Jesús no es el centro de nuestras vidas, lo es otra cosa. Cuando ponemos la confianza en nosotros mismos, tropezamos. Mateo capítulo 16, dice la palabra. Mateo 16, 22. ¿Tienes prisa? ¿No? Vamos por el prólogo, ¿eh? Todavía tengo ahí 5 folios más. Como dice Daniel. Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Lo hemos leído ya. En ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose dijo Pedro: quítate de mí, Satanás, delante de mí, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, cuando ponemos la confianza en nosotros mismos, somos tropiezo para la obra de Dios. Cuando yo he querido hacer las cosas por mi cuenta, ya te digo, no solamente como te he contado, en mi casa, ¿no?, sino en la iglesia, en cualquier cosa que sea a nivel colectivo, en el trabajo, donde sea. Cuando lo hago por mi cuenta,
todo sale hecho un desastre. Ahora, para que no puedas negarte a ti mismo, el diablo usa 3 tentaciones. Para que no podamos negarnos como Dios nos manda, el que se niega a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para que tú no puedas hacer eso, normalmente el enemigo usa 3 tentaciones, que son las que quiero en esta tarde decirte, como hemos mirado aquí en la obra de teatro. En Génesis capítulo 3 nos dice la palabra, vamos a leer desde el 1 al 6, Génesis 3, desde el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese con que ya le puso una duda en el corazón a ella. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Juan, el apóstol Juan, nos narra estas 3 mismas cosas, estas 3 tentaciones que hemos visto en el teatro y que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, también nos las narra el apóstol Juan, nos las ilustra en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Juan. Capítulo 2. Desde el versículo 16, dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. El árbol era codiciable para comer. Los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Aquel árbol que cayó, Adán y Eva, eran los mismos ingredientes, podríamos decir, que Juan nos ilustra en la primera epístola de Juan, de los deseos. Era bueno para comer, los deseos de la carne, agradable a los ojos, era un árbol codiciable. Hemos leído también en Génesis, era agradable, codiciable. Y los deseos de los ojos, pero bueno para comer, que eran los deseos de la carne, me he confundido, era bueno para comer, que era refiriéndose Juan a los deseos de la carne, agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable, que significa la vanagloria de la vida, que habla el apóstol Juan. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, está hablando acerca de la independencia. Acerca de la independencia. La independencia, querido hermano, es la marca del viejo Adán. Yo hago lo que quiero, yo voy donde me da la gana, hago lo que a mí me plazca, nadie tiene que mandar en mi vida. Como hoy las feministas, ¿verdad?, que vemos en televisión, yo con mi cuerpo, yo soy la que paro, soy la que decido y soy la que paro y soy la que hago lo que quiera con ello. Es decir, si quiero abortar, aborto, y esa es la doctrina del enemigo, la doctrina del mundo. Entonces, hermano, la marca de Adán es la independencia. Es el que tú hagas lo que te dé la gana. Y como hemos visto en la obra, cuando ella hizo lo que quiso, el enemigo la apaleó y la dejó medio muerta. Se cuenta la historia que una vez vino el diablo a un cristiano y el diablo le dijo, mira, ¿tú qué haces? ¿Milagro en el nombre de Dios? Yo también. El diablo también hace milagros, ¿lo sabías? Y lo hará. Cuando vemos en los últimos tiempos que resucitan los muertos, ¿verdad? Los testigos y tal. Y lo hará. Tiene un poder limitado, pero lo tiene. Más que tú y más que yo, pero no más que Cristo. ¿Amén? Y el diablo le dijo,
¿Tú sanas enfermos? Yo también. ¿Tú conoces las profecías del futuro? Yo también. ¿Tú conoces la palabra de Dios? Yo también. Es decir, todo lo que tú hagas, lo puedo hacer yo. Y el cristiano se quedó pensando un tiempo y le contestó algo que ya el diablo no le pudo arrebatar. Dijo, hay algo que yo también puedo hacer, pero que tú no puedes. Le dijo el diablo, ¿qué es? Dice, negarme a mí mismo. Amén. Negarme a mí mismo. El diablo no se puede negar a sí mismo. Y Dios nos manda a que nos neguemos a nosotros mismos y que Él sea el capitán de nuestra vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hablando de la independencia, el enemigo suele usar 3 caminos que nos lleva a la independencia de Dios. El primero, como hemos leído en Génesis 3, es el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento. ¿Es que Dios no quiere que tengamos conocimiento? Claro, claro que sí. Pero conocimiento en Él y a través de Él. Amén, hermano. No el conocimiento, podríamos llamarlo industrial, no el conocimiento de este mundo, porque dice la palabra que era codiciable para alcanzar sabiduría. Sabiduría. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, hijo mío, adquiere sabiduría, en el libro de Proverbios. Entonces, ¿hay una controversia aquí o qué es lo que pasa? La sabiduría que el diablo puso en el corazón de Adán y Eva era la sabiduría de este mundo. La ciencia de este mundo que lo aparta, que nos aparta de Dios. Habían en aquel huerto 2 árboles. Uno, el del conocimiento del bien y del mal. Ese es el que no podían ellos tocar. Ese era el mandamiento de Dios. Puedes comer de todos los árboles, menos del árbol que tiene el conocimiento del bien y del mal. Luego estaba el árbol de la vida. Pero ellos rechazaron el árbol de la vida y escogieron el que no tenían que escoger. Quisieron ser como Dios. Si yo conozco, llegaré a la altura de Dios. Ese orgullo, querido hermano, es el pecado madre. Antes de que se hicieran los cielos y la tierra, allí arriba se levantó Lucifer con el primer orgullo. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos lo narra. Yo seré como Dios, seré semejante al Altísimo, subiré a los cielos, seré el que manda, seré el jefe. Ese pecado de orgullo, de soberbia, de vanagloria, es el pecado madre. Y ese es el pecado del conocimiento al cual se refiere el árbol que había en el jardín del Edén. Ese era el árbol que no se podía tocar. Es decir, el conocimiento que Dios no quiere que toquemos, que nos tenemos que negar a ello, es el conocimiento que va en contra de las cosas de Dios. Amén. Aleluya. Hoy está muy de moda la eutanasia y todas esas cosas. Sí, yo tengo conocimiento de eso, es que es mejor hacerlo así, porque así no sufre el paciente y lo matamos y lo quitamos de en medio o abortamos, que luego el niño va a ser un desgraciado. El conocimiento del mundo, hermano. Ese es el conocimiento al cual se refería Dios allí en el jardín del Edén. Y ese es uno de los caminos que nos lleva a la independencia. Tener conocimiento, pero al que a nosotros nos parece bien, no el que Dios quiere, sino el que nosotros queramos usar, nuestros propios argumentos, nuestra propia forma de hacer las cosas. Es el conocimiento del enemigo. Y de aquí viene la palabra latina scientia, que significa ciencia, conocimiento. De ahí surge esta palabra latina. Este auge no resuelve los problemas de la vida. En el mundo estamos viendo que, bueno, es bíblico y se tiene que cumplir esta profecía, y cada día las cosas van peor, ¿verdad? Hoy mientras comía, estaba viendo en televisión como Israel ha vuelto a tirar bombas contra Hezbollah, y ahí los rusos por otro lado, ¿verdad? Con Ucrania están liados, y en Venezuela igual, con la dictadura que hay allí, y el mundo se está complicando de tal forma, hermano, que llegará a ser un caos. Y te digo algo, no creas que esto va a ir a mejor. Amén.
Me duele decirlo, pero es así, es bíblico. Se tienen que cumplir las profecías antes de que venga Jesús por su iglesia. El anticristo está ahí a las puertas. No sabemos lo que tardará, pero ahí está, acercándose ya la cosita. No hace mucho tiempo estuve viendo o leyendo de que en los países nórdicos de Europa, no sé si es Noruega o algún otro país, en Finlandia o por ahí, se están haciendo experimentos ya con la marca, la mano derecha, como dice la Biblia. ¿Y sabes por qué no la han impuesto todavía? Había miles de personas que se han prestado voluntarios para ponerse un chip, que se llama, en la mano. ¿Y sabes por qué no ha seguido adelante? Porque le da fiebre a los que se lo están poniendo. Pero eso llegará el día en que lo perfeccionen. Y ya no haya problema de fiebre. Y ya el gobierno diga, uy, esto es lo que tenemos que hacer para controlar a la humanidad. Y ahí empezará a venir la cosa ya más fea todavía. Empezará a haber un gobernante como es el anticristo, pero bueno, esto es otro tema. Y empezarán a tenernos controlados. Entonces, esto no va a ir a mejor. Han empezado por los códigos de barra, lo habéis visto en los yogures, en los alimentos, los paquetes de alimentos, está el código de barra, el código QR que me enseñó Berna a ponerlo en la iglesia. Aleluya. Y ya mismo, pues, habéis visto los perros y los animales como tienen el chi ya puesto, ¿verdad? Para que no se pierdan. Pues ya mismo nos pondrán a nosotros el chi. Bueno, al que se lo quiera, al que se lo puedan poner. Bien, hermano, entonces esta ciencia, este conocimiento no resuelve los problemas de la vida, sino que cada vez habrá más crueldad, lo dice Pablo en 2 de Timoteo, ¿no? En los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, etcétera, 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 hasta 18 males que nos narra la palabra. El conocimiento, dice la Biblia, que envanece. Si no fuera por el amor que edifica, lo que es el conocimiento solo, te enorgullece. Te envanece. El diablo quiso transmitirle a ellos el envanecimiento de donde él había salido, de donde él había caído. Y el que no admite las cosas de Dios, el que no dice sí a la palabra de Dios y quiere resolvérselas por su cuenta, al fin y al cabo, eso lo que hace es envanecerse. Vemos como la mayoría de los científicos que saben mucho, quieren saber mucho del universo, de los dinosaurios. No hace mucho Jimmy nos dio un estudio en el Palo muy bueno acerca del origen de la creación, qué pasa con el carbono 14, con los dinosaurios, etcétera, etcétera. Y ese conocimiento es el conocimiento, como hemos dicho, del enemigo, el que te envanece. Si no fuera por el amor de Dios que nos edifica. Segundamente, hermano, para llevarnos a la independencia, el enemigo, hemos dicho, que usa el conocimiento del mundo, el conocimiento del diablo. Segundamente, usa el camino para la independencia, es la religión. ¿Cómo? ¿Comor? ¿Comor dice? La religión. ¿Cómo que la religión? La religión. La religión, gracias a Dios que no somos religiosos, somos cristianos, ¿verdad? Que hemos sido cambiados por el poder de Dios, pero no seguimos. La religión son reglas, sistemas de adoración propios, como el judaísmo, hinduismo, budismo. Yo estuve, antes de conocer a Cristo, mucho tiempo, estuve años haciendo meditación trascendental, estuve en una especie de religiones del Oriente, esta cosa que lo único que hacía era confundirme más mi vida y no solucionar nada. Entonces, la religión es esta clase de reglas, estatutos y todas esas cosas, y con esas reglas llegan a sentirse la mayoría independiente. Bueno, como yo cumplo, como yo hago, como yo he subido a la ermita de Cártama de rodillas, como yo he ido detrás del trono del cautivo descalzo a las 5 de la mañana, y como yo me he confesado al cura, ya hasta la semana que viene no vengo otra vez, puedo hacer lo que me da la gana. Eso es la religión, hermano. Una especie de reglas que es lo que quiso imponer el enemigo en un principio. ¿Y sabes qué? Que estas personas son las más lentas en convertirse. Como hay arraigado a una religión, muy difícil, como no sea con el poder del Espíritu Santo, que las toque, muy difícil de que salga del pozo de donde están metidos. Es más difícil que una persona religiosa se convierta al cristianismo que uno del mundo
que no siga ninguna religión. Es muy difícil porque el enemigo lo tiene atrapado. Pues esto es lo agradable a los ojos. Y terceramente, el tercer camino para la independencia es acumular, entre otras cosas, estos son algunos aspectos importantes, pero no son todos, acumular grandes cantidades de dinero. Yo no sé quién tiene aquí millones, yo no lo tengo. No es que sea el dinero malo, el dinero no es malo. Es, como dice Pablo, es el amor al dinero. Que nuestro corazón se vaya detrás del dinero. Abraham era rico, Job fue rico, muchos personajes fueron ricos. No es malo, lo malo es que el corazón se agarre. Conocí a un pastor una vez y este pastor, antes de ser pastor, había trabajado en un banco, en la banca. Estaba trabajando allí en la banca. Y este hombre contaba de que una vez, cuando estaba de cajero, allí en el banco, no sé qué entidad era del banco, pues contaba una historia. Y resulta que él se había convertido a Cristo, seguía allí en la banca, trabajando, como yo, convertido, trabajando de bombero. O sea que era el cristiano bombero, no el bombero cristiano, sino el cristiano bombero. Primero Cristo, ¿verdad? Entonces a él le pasaba igual. Él era el cristiano banquero. Se convirtió, estaba trabajando, y mira por dónde un cliente rico que tenía mucho dinero y era muy amigo de él, pues le regaló un día un bolígrafo de oro. Toda la capa de fuera del bolígrafo era de oro. Valía un montón de dinero ese bolígrafo. Imagínate, de oro. Y entonces se enamoró del bolígrafo. Él firmaba los cheques, así, sacaba su bolígrafo para que todo el mundo lo viera, así. Firmaba los cheques con el bolígrafo. Cuando venía alguien, tengo alguien de confianza, toma, firma con mi bolígrafo. Le daba el bolígrafo para que lo mirara, no era para otra cosa, para que lo envidiaran. Y empezaba a darle el bolígrafo y estaba con el bolígrafo. Dice que soñaba con el bolígrafo, se acostaba por la noche, dormía pensando en el bolígrafo y mañana qué ganas tengo de irme a trabajar, no por trabajar, sino para recibir el bolígrafo. Y estaba, pero se dio cuenta de algo. El Espíritu Santo le hizo ver algo, de que ese bolígrafo había cautivado su corazón. Y ya no estaba tan ferviente, se dio cuenta, en las cosas de Dios, sino en el bolígrafo. Y según él, ¿sabe? No creo que mintiera, era pastor. Según él, ¿saben lo que hizo con el bolígrafo? Cuando Dios le dio esa revelación de que le estaba robando su corazón, de que podíamos llamarlo dinero, ¿verdad? El oro vale dinero, ese dinero le estaba robando el corazón. Cogió el bolígrafo y lo tiró a una papelera. Ojalá lo hubiera encontrado yo. Yo no miré allí, pero lo tiró, hermano. Hermano, ¿qué está robando nuestro corazón? ¿El dinero roba tu corazón? No te digo que lo tires, ni mucho menos, pero empléalo. Empléalo donde Dios te diga. En la obra de Dios. Empléalo en ayudar a otros. Cuando el Espíritu Santo te guíe, no a cualquiera, sino espera que el Espíritu Santo te diga, mira, usa este dinero para esto y para esto. Entonces, hermano, el independismo nos lleva al amor al dinero. Entonces, mucho cuidado con lo que hacemos, porque somos administradores de Dios. No somos dueños de lo que tenemos. ¿Lo sabías? Que esto no es mío, esto es de Dios. Yo soy un simple administrador. Así es como tenemos que andar. Y aquello era agradable. El conocimiento el camino de la independencia a través de la religión. Entonces, y el camino de la independencia a través de acumular grandes cantidades de dinero. Jesús contó la parábola de un rico terrateniente. Seguramente la recordaréis. Que llenó los graneros. Y diréis, tengo los graneros llenos, voy a construir más graneros para meter más trigo, para tener más y más dinero. Y Dios le dijo, necio, si esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿para quién será?
estas cosas, este tesoro que tú estás acumulando aquí en la tierra, que se va a podrir todo, se lo van a llevar otros. La independencia, hermanos, como hemos dicho, es la marca de Satanás y la marca del mundo. ¿Sabías que ninguno de los cuerpos celestiales son independientes por sí mismos? Mira, Salmo 104, 19, dice algo muy interesante. Salmo 104, 19. La Biblia dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Versículo 21, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Cualquier elemento de la naturaleza obedece a Dios. Los pajarillos cantan para la gloria de Dios. Amén. La naturaleza, su instinto, lo hace cantar para el Creador. Y eso lo sabremos cuando estemos allí en el cielo con Dios. Y sepamos que realmente los pajarillos están cantando para Dios. La naturaleza está glorificándose con Dios. Los animales. Mientras las demás cosas obedecen a Dios, el hombre se hace independiente. De ahí vienen nuestros males. Que no ha querido saber nada de Dios y sigue sin querer saber nada de Dios. Y a veces yo no pongo a nadie, meto la pata porque hago las cosas sin querer saber nada de Dios por mí mismo. Y eso lo único que trae es ruina a mi vida. Eso no trae nada bueno. Gloria a Dios. Amén, hermano. Aleluya. Bien. Cuando me dicen amén, me doy cuenta que estáis ahí todavía, porque con la luz no veo bien. Hace unos meses había una señora allí en el Palo que viene a la iglesia, se llama Aleida ella, y entonces viene de un país latino y vino aquí y después de llevar un tiempo en la iglesia me dijo: pastor, tengo que darle una noticia. Dime, Aleida, ¿qué pasa, hija? Dice: estoy muy triste. ¿Qué te pasa? Tengo cáncer. Tengo cáncer. Digo: bueno, vamos a orar al Señor. El Espíritu Santo es poderoso para sanarte y para mucho más. ¿Tú lo crees? Y dijo ella: sí, lo creo. Salió adelante. Cuando hice el llamado, salió ella también. Ya sabía yo que me había dicho que tenía cáncer. Hermano, yo no sé ni dónde lo tenía. El Espíritu Santo me llevó a que la tocara a ella aquí. Aparentemente no pasó nada. Señor, tú sabes. A las 2 semanas, esta mujer, no sé si me llamó por teléfono o vino o en la iglesia, me dijo: pastor, ¿sabe usted lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que aquel día que usted oró por el cáncer, gracias al Espíritu Santo, tuve que ir aquella misma noche a urgencias. Digo: ¿qué pasó? Dice: empecé a echar un líquido amarillento, me asusté, salí corriendo para urgencias y cuando llegué allí y vieron mi historial y el médico me vio, dijo el médico: menos mal que ha echado ese líquido, si no se te hubiera gangrenado ahí y hubiera sido todavía mucho peor. Le hicieron pruebas después de aquello. ¿Sabes qué, hermano? El cáncer ha desaparecido. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hay un camino que es de vuelta a la dependencia de Dios. Todos nos hemos independizado de alguna manera, de alguna forma. Y ya no digo antes de conocer a Dios, que éramos independientes totalmente de Dios. Digo de cristianos ya, habiendo conocido a Dios, a veces nos hemos independizado, haciendo las cosas como nos da la gana. Una vez vino una chica en la iglesia, que la conocíamos hace años también, y le dijo, no estaba yo, había otro pastor, y le dijo: pastor, he conocido a un chico, a un hombre. Ah, me parece muy bien. ¿A qué iglesia va? Dice: no, él no va a ninguna iglesia.
me he enamorado de él y tal, y me gustaría casarme. Pero bueno, a ver, tranquila. ¿Él no es cristiano? No, pero usted no se preocupe que yo lo voy a traer a la iglesia. Y se va a convertir al Señor. Esa trampa que es el enemigo, ¿verdad? Por eso la palabra nos prohíbe de que no nos casemos con gente del mundo, gente que no conocen a Dios. El pastor se puso las manos en la cabeza, dijo, hermana, perdona que te lo diga, pero eso es desobediencia total a Dios. Como lo haga, tu vida no va a ir bien. No hagas eso. No cometes ese sacrilegio que no es bueno, que no es de Dios. Estuvo hablando con ella, yo hago esto, usted no tiene que mandar en mi vida. Ya se puso ella histérica, se fue de la iglesia. Ella vive allí en El Palo también. Esto te estoy hablando de hace ya un montón de años, ¿no? Bueno, pues hermano, nosotros la conocemos, sabemos quién es, y resulta que su vida está destrozada. El marido estuvo en la cárcel, ha estado en el manicomio, en el sanatorio de los locos. Un hijo suyo ha muerto de la droga, el otro es homosexual. Una familia rota, ella desesperada. Hermano, cuando nos hacemos independientes y no le hacemos casos a los siervos de Dios, a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, o a hermanos maduros, lo que la palabra dice no es otra cosa, y nos hacemos independientes, pagamos las consecuencias. Conocí a un hermano de que era drogadicto, cogió el SIDA hace muchos años ya, cogió el SIDA antes de convertirse, se convirtió a Cristo y Dios no lo sanó. Entonces murió. Con eso te quiero decir, él es salvo, por supuesto, porque entregó su vida a Cristo, pero ¿sabes qué? Que la factura del pecado hay que pagarla. Y la factura del pecado es cara. Es más cara que lo que nosotros creemos. Cuidado con ser independiente y hacer lo que nos da la gana, porque eso trae sus consecuencias. Pero hay un camino, hermano, hay un camino de vuelta a la dependencia de Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo, y cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra renunciar, en el hebreo, creo que eso, en el griego no me acuerdo bien, la palabra renunciar es despedirse. Todo el que no se despide a todo lo que tiene. No significa, por supuesto, entendemos, ¿verdad? Tenemos que venderlo todo ahora, no, sino administrarlo como Dios quiere. Entonces, una vez que nos negamos a todas esas cosas, Dios te lo devuelve a tu vida, ajustándolo a su voluntad. Vuelvo a repetir, una vez que te niegas a lo que no es tuyo, que te niegas a lo que está cautivando tu vida, que no pones en las manos de Dios lo que Dios te haya dado, si no lo haces va a terminar en ruina, pero si lo hacemos, Dios nos los devuelve conforme a su voluntad. Él lo ajusta de tal manera que cumple su propósito y luego te bendice a ti. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que tener tanto temor de Dios, hacer lo que Dios nos dice, someternos a Dios, negarnos a nosotros, a lo que creemos. Un día, hace muchos años, el hermano que me habló a mí de Cristo en el servicio militar, que yo estuve al punto del suicidio 3 veces, bueno, otra historia, ¿no? Y allí me convertí al Señor, gracias a Dios por este hermano. Pues me contaba una historia, y este hermano resulta que aquí hay una calle que se llama San Miguel, en Torremolinos, ¿verdad? Una calle céntrica, ¿no? Como calle Larios en Málaga, puede ser. Pues me contaba allí en el servicio militar que un día estaba él testificando aquí por calle San Miguel, repartiendo folletos. Vinieron un grupo de hermanos de Málaga y empezaron a testificar aquí al Señor. Y mira por dónde, ahí por calle San Miguel, no sé a qué altura era, tampoco le pedí más detalles, pero dice, era una hora ya un poquito tarde, y entonces le dio un folletito a un hombre y empezó a hablarle de Dios. Este hombre sacó una pistola. El hermano dice que se quedó blanco. No sabía lo que hacer. Y empezó a preguntar a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Le pido perdón?
¿Me arrodillo? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? El Espíritu Santo le habló. Y le dijo, Leoncio, porque su nombre es Leoncio, sigue hablándole de mí. No te independices, hacer lo que quieras. Sigue hablándole de mí. Y Leoncio siguió hablándole del amor de Dios a este hombre. Poco a poco el hombre empezó a bajar la pistola. Ese hombre cayó de rodillas, se quebrantó delante de Dios, le pidió perdón al Señor y se convirtió a Cristo, hermano. Cuando hacemos las cosas que Dios nos manda, que no las hacemos por nuestra propia cuenta, yo por mi cuenta me hubiera salido corriendo, yo qué sé lo que hubiera hecho, pero cuando dejamos que sea la unción, que sea el Espíritu Santo nuestra guía, que dependamos total y absolutamente de Él, las cosas salen bien, hermano. Y no solamente le salieron bien a él, sino a aquel hombre que se convirtió a Cristo. Que no sé ahora por dónde andará, pero en aquel entonces se convirtió. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, dependencia no es ser dueño de ti mismo, sino ser, como hemos dicho, administrador de Dios. A veces Dios permite la crisis en nuestras vidas. ¿Sabes para qué? Hay mucha enseñanza en la crisis que sufrimos, enfermedad, crisis económica, familiar, etcétera, etcétera. Si estamos andando bien y tienes crisis, no te preocupes. Ahora, si es por tu pecado, ay amigo, ya otro gallo cantaría, entonces tengo que rectificar. Pero si estás andando bien delante de Dios y vienen crisis que nos viene a todos, la crisis nos viene a todos, sea de lo que sea, ¿verdad? Sea enfermedad, sea por nuestra familia, trabajo, lo que sea. Entonces a veces vienen crisis para que no nos sujetemos a lo material. Dios lo permite también. Y nos hace perder la confianza en nosotros mismos para poder confiar solamente en Dios. Y Dios lo permite. Cuando estés pasando una crisis, acuérdate de esta palabra. Señor, tú lo estás permitiendo. ¿Por qué? Yo ahora no lo entiendo, no lo sé. Pero seguro que estoy aprendiendo algo de ti. Seguro que tú vas a hacer algo en mi vida. Seguro que tú vas a hacer de que yo no confíe en mí y ponga todo mi corazón en ti. Amén. Vemos a Jacob, y vamos terminando, vemos a Jacob que aprovechó un momento de la debilidad de su hermano Esaú para comprarle su primogenitura, por aquel plato de lentejas, ¿verdad? Que le hizo a Saúl y le vendió su primogenitura. Engañó Jacob a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano, por Saúl. Sabéis la historia, ¿verdad? Le puso a la madre los vellos para que se creyera que era Esaú. Se tuvo que ir de aquel lugar, escapar de la venganza de su hermano Jacob a Mesopotamia. Tuvo que tirar para allá porque su hermano lo estaba persiguiendo a muerte, a Saúl. Se fue con su tío Labán y allí se casó con sus dos hijas, primero con una y luego con la otra. Todo para enriquecerse, para enriquecer su vida. Saúl era un pillo y se casó para enriquecerse. Cuando vino de regreso, cuando él regresaba, se encontró con una misteriosa persona que luchó con él durante toda la noche en un lugar que se llamaba Peniel. Y aquella persona era un ángel. Y aquel ángel, nos dice la palabra de Dios, que dislocó, le rompió el muslo a él, dejándolo cojo. El músculo exterior más fuerte que tenemos en el cuerpo, me refiero al músculo exterior, es el muslo. Entonces, él necesitó de un bastón durante el resto de su vida. Ese bastón nos habla de la señal externa, de las consecuencias de estar independizado por nuestra cuenta y no depender de Dios. Luego más tarde ya vemos cómo Dios restauró la vida y cuando se corrigió fue restaurada su heredad y su relación con su hermano Esaú. Y Jacob
llegó a ser uno de los padres, ¿verdad? Vuestro padre Isaac, vuestro padre Jacob. Entonces, hermano, niégate a ti mismo. Te conviene. Te conviene. Por esto y por muchas cosas más. Nos conviene negarnos, porque hay una gran bendición, hay un gran poder cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. No te mires como eres, no te mires que vales más que otro, que eres más guapo, más guapa, no te mires que tienes más talento, menos, no te mires que sabes hacer mejor las cosas. Esa cosa Dios la usará, pero no te confíes, no te confíes en ti mismo, no te confíes en el árbol de la ciencia, en el árbol del conocimiento tuyo propio, sino vamos a confiar en el árbol de la vida, que es Cristo. Amén. Amén. Aleluya, vamos a confiar en Él. Confiando en Él, no seremos avergonzados. De manera que te recomiendo de parte de Dios esta palabra, que no seas el dueño de tu corazón, que tu corazón pertenezca solamente a aquel que te lo dio. Amén. Al Señor Jesús, y que el Espíritu Santo sea tu guía, y que puedas ir dirigido por la voz del Espíritu y por los impulsos del Espíritu Santo. Así el Espíritu es como habla, a través de su voz y a través de sus impulsos. Qué maravilloso es oír la voz del Espíritu Santo. Mira, por la mañana cuando yo tengo mi devocional en casa, que le dedico un buen tiempo en orar a Cristo, allí en mi sofá. Allí a veces me pongo de rodillas, a veces me siento, según me vaya encontrando de cansado. Pero primero empiezo a hacer mis peticiones, le pido al Espíritu Santo que ore como Él quiere, no como yo quiero, porque yo no sé pedir como conviene, como dice la palabra, que sea Él el que ora. Pero luego, después de haber hecho, te lo digo a los hermanos de allí del Palo muchas veces, después de haber hecho esas oraciones, ¿sabes lo que? Y después de hablar en lengua, ¿sabes lo que hago? Me callo. Me callo. Porque es más importante lo que Dios tiene que decirme a mí que lo que yo le puedo decir a Él. Amén. Y cuando viene esa voz, ese impulso, esa voz dulce, suave, que nos dijo Jesús, Él os guiará, os llevará toda la verdad y os enseñará todo lo que tenéis que decir. Y cuando viene esa voz a mi vida y me habla, me dice, Carlos, anda, ve a esta hermana, a este hermano. Dile esto y esto y esto. O anda ve allí, o anda ve aquí, y haz aquello, haz lo otro. Hermano, qué dulce es esa voz. Cuando lo hago, hay repercusión. Cuando lo hago, hay victoria. Cuando obedezco a esa voz del Espíritu Santo. Cuando me niego a mí mismo y no sigo mi propio instinto, mi propio corazón, sino que sigo su voz y su impulso, ahí hay victoria. Ahí hay poder. Entonces ese hermano, esa hermana está pasando una crisis a lo mejor que yo no lo sabía. Y dice, Dios mío, gracias hermano, que estoy pasando por esto. Es que el Espíritu Santo me ha estado diciendo, hablando, que tienes que hacer esto, tienes que ir a este sitio, tienes que hacer... Hermano, qué bonito es cuando el Espíritu Santo te habla. Qué cosa más dulce, más buena es cuando te dejas de llevar por la unción del Espíritu. Yo no soy mejor, yo soy peor que todos vosotros, pero... no quiero apartarme de oír la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué hacen? Y me siguen. No podemos seguir a Jesús si no oímos la voz del Espíritu. Y esa voz viene a través del Espíritu Santo. Esa voz dulce, como hemos dicho. Esa voz que te endulza la vida. Esa voz que te alegra el corazón. Esa voz que te quita todas las dudas en tu vida de lo que tienes que hacer. Cuando veo algún problema en algún hermano, en la iglesia, cualquier cosa, antes de decirle nada, me callo, digo, vale, busco al Señor y es el Espíritu el que me habla la mayoría de las veces. Y me dice, dile esto, o haz esto, o no haga aquello, o no haz lo otro, lo que sea. Lo que Dios me diga, hermano. Y siempre, 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 cuando hago eso, las cosas salen bien. Pero cuando hago lo que yo quiero o yo creo, no, por mi experiencia de tantos años de pastor o esto, yo voy a hacerlo así. Meto la pata, pero vamos hasta aquí. Me cubre el lodo hasta aquí, el fango hasta aquí. Y entonces me ahogo yo, hago polvo al hermano o a la persona que estoy hablando con ella y ahí no sale nada bien, un desastre. En vez de ser un sastre, sería un desastre. Pero cuando
oímos esa voz y te dejas de llevar, hermano, y no te independizas en lo que tú quieras, sino en lo que Él quiera, entonces las cosas salen bien. Amén, aleluya. El Señor es bueno, gloria a Dios. Su misericordia es para siempre, aleluya. Y no estamos solos, hermano, no estás sola. El Señor está contigo. Busca la unción del Espíritu. Busca a Dios cada día en tu casa. Martín Lutero decía: hoy he orado solo 5 horas porque tengo muchas cosas que hacer. 5 horas. Yo no sé cuánto tú oras, no me lo digas. Yo tampoco, oro 5 horas. Pero te estoy diciendo lo importante que es depender del Espíritu, depender de Dios, hermano. Y cuando dependemos de Él, las cosas se resuelven con más facilidad. Sale todo de maravilla, encaja todo a su perfección. Cuando no soy independiente, como lo fue en aquel entonces Adán y Eva, cuando pecaron, como en la raza humana, que descendemos de ellos, de nuestros primeros padres, ¿verdad? Y traemos, como dicen los católicos, el pecado original, lo traemos ya, ese virus en la sangre, en nuestro carácter, en nuestra conciencia, traemos ese virus. Ese virus es por el cual Jesús murió por ti, ¿amén? Para quitarte, para sanarte, para revestirte de su poder, para levantarte. Gloria a Dios, y para hacer grandes y maravillas delante de ti y en tu vida y a través de ti. No sabes, hermano, cuando estás investido de poder de lo alto, lo que Dios puede hacer en tu vida. No sabes hasta dónde va a llegar esa palabra. Mira, te digo algo y termino. Me callo ya, de verdad. Ya no quiero hablar más. Cuando llegues al cielo, ahora estábamos dando, la hermana Nelly, estábamos dándole Pablo los viernes un estudio buenísimo de qué pasa con nosotros cuando morimos, que nos vamos a encontrar allá arriba, etcétera, etcétera. Cuando llegue al cielo, una de las cosas que vas a ver allí, que te vas a quedar asombrado o asombrada, ¿sabes lo que es? Te vas a encontrar con personas, con almas allí, que te darán las gracias. Y te dirán: estoy aquí gracias a ti, que me hablaste. ¿Yo? Si yo no te conozco, yo no hice nada. Sí, por tu testimonio. Por aquella palabrita que tú me diste en la fecha tal, en la playa, donde sea, empecé a pensar en Dios, entregué mi corazón a Jesús y hoy estoy aquí contigo. Nos vamos a encontrar allí con personas que ni nos lo esperamos. Pero para eso, hermano, tenemos que negarnos a nosotros. Tenemos que ser testimonio de Cristo. Amén. Y dar la plenitud que hemos recibido a otros que no la conocen. Hermano, en esta noche, antes de irnos, me gustaría hacer algo. Con el permiso de Berna, me gustaría de que pudiéramos orar, darle las gracias a Dios. Y yo no sé, seguro que tiene deficiencia en tu vida, escasez de algo o cualquier cosa. Me gustaría que, si puede pasar, hermana, tocar algo, mientras los hermanos nos dirigen con alguna adoración, alguna alabanza. Me gustaría orar por ti. ¿Sabes lo que es? Más que mí.